Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Muy buenas noches. Hoy, 17 de agosto, un nuevo programa de Sin Tramoya. Hoy se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín y como no solamente fue un general y un político importante de nuestro país, sino que fue un gran impulsor de la cultura y sobre todo de la cultura de nuestros pueblos de América Latina. Entonces vamos a leer, gracias a algo que publicó hoy Mauricio Cartún en su página, un decreto que sacó José de San Martín en el año 1821, a partir de un pedido de Bernardo de Monteagudo, que decía más o menos así: el censor del teatro de esta capital, cuando convendría al progreso de este establecimiento, declarar libres de toda nota a los individuos que ejercen el arte cómico. Se ha servido su excelencia a expedir el decreto. Las preocupaciones deben ceder a la justicia y a las luces del siglo. Todo individuo que se proporcione su subsistencia en cualquier arte que contribuya a la prosperidad ilustre del país en el que se halla, es digno de la consideración pública. Un teatro frío como el de esta capital, sistemado conforme a las reglas de una sana policía, y en el que las piezas que se recitan y cantan bajo la dirección de la autoridad pública no exceden los límites de la honestidad y del decoro, es un establecimiento moral y político de mayor utilidad. Por lo tanto, he acordado y declaro: el arte escénico no irroga infamia al que lo profesa. Los que ejercen este arte en el Perú podrán optar a los empleos públicos y serán considerados en la sociedad según la regularidad de sus costumbres y a proporción de los talentos que posean. Los cómicos, que por sus vicios degraden su profesión, serán separados de ella. Firmado José de San Martín, por orden de su excelencia Bernardo Monteagudo, en Lima, Perú, el 31 de diciembre de 1821. Queremos poner en contexto este decreto. En ese momento los artistas eran mal vistos o considerados de mala fama. Y justamente José de San Martín lo que quería era exaltar o poner en su justo lugar la profesión tan querida de los artistas. Por eso, hoy vamos también a celebrar, le vamos a pedir a Yelén que pase el video, de un gran artista y un gran cómico que honraba a la profesión. No era argentino, era extranjero. Se trata de el famoso Carlitos Chaplin.
Y vamos a seguir hoy con un baile también. Tenemos de invitada a María Olivera. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué María. tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar con María de qué es la Escuela del Abrazo Vamos a hablar de tango. de tango. Sí, lo veía ahí a Carlitos Chaplin bailando con sus tenedores y sus pancitos y recordaba que se decía que Carlitos Chaplin también bailó alguna que otra vez tango. Ah, mira, En no los sabía. tiempos, sí, en los tiempos en que el tango era la gran fiebre de la moda europea a partir de París y la expansión que tuvo hacia el Reino Unido, España, Alemania, etcétera. Bueno, sí, se dice que Carlitos también tuvo sus momentos Claro, de pues pasar por ahí, por el tango. se hablaba de Rodolfo Valentino, pero Sí, sí, no sin era un duda. tango, Sin duda, sin duda, era sin un duda. tango muy for export. Pero bueno, me preguntabas un poco sobre qué es la Escuela del Abrazo. Bueno, la escuela es un proyecto que vengo trabajando desde hace muchos, muchos años. Yo hace más de 20 años, casi la mitad de la vida, que me dedico a enseñar tango, a bailar y a enseñar tango, no solo acá en Buenos Aires, sino en otros lugares del mundo, por suerte. Y bueno, desde hace unos 10 años más o menos empecé con el proyecto personal de transformar lo que eran mis clases regulares en un sistema un poco más integrado de enseñanza de lo que no solamente es un baile, sino es una cultura y es un arte urbano y un arte que ha pasado por tantos estadios de construcción desde aquellos mediados de los 1800 en adelante. Y bueno, de eso se trata la escuela. La escuela es un espacio donde nos encontramos con la excusa de bailar, con el objetivo de conocernos, de crear vínculos y sobre todo con el objetivo de encontrar identidad. Y ahí la identidad del tango como nuestra pertenencia y nuestro acervo cultural es lo que creo que nos une a todos ya en el momento en el que decimos ingresar, ¿no? En el que tomamos la decisión de poner un poquito de música y que suene un 2x4 por ahí, ya estamos teniendo un sentido de pertenencia a algo que es más grande que nosotros, que nos abraza y que nos invita a hermanarnos con otros. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo de la escuela. Por eso la importancia del abrazo. Exactamente, sí. La importancia del abrazo, que es lo que esencialmente distingue a la danza de tango de cualquier otra danza, que es esta proximidad, esta cosa de dos cuerpos que hablan juntos y que se transforman en uno con cuatro piernas, como se suele decir. Y bueno, sí, la importancia del abrazo viene por ese lado, viene porque es nuestro, es de nuestro tango y a su vez es tal vez una de las formas humanas más hermosas de de generar vínculos que vienen desde lo más primitivo del ser humano, ¿no? Desde el abrazo maternal en adelante y todo lo que eso significa como beneficios a nivel psicológico, social, a nivel salud, a nivel estado físico, etcétera. Bueno, son innumerables y comprobados los beneficios de abrazarse y el tango es la perfecta excusa para ello. ¿Es difícil bailar tango? ¿Es difícil bailar tango? Seguramente hay cosas mucho más difíciles que bailar tango, ¿no? No, obviamente, Seguramente, pero dentro de las danzas. dentro de las danzas es una danza compleja porque es aprender un lenguaje. A ver, bailar tango es aprender un idioma que no es verbal, es un idioma corporal, que nos permite entendernos casi pareciera telepáticamente cuando estamos realmente ya metidos en el arte del baile. Entre dos personas dialogamos y te diría que no solo entre dos personas, sino entre un contexto de gente que está moviéndose alrededor nuestro y hay un diálogo silencioso entre todo ese cuerpo que baila junto. Y lleva su tiempo, diría yo, y su paciencia el descubrir cómo eso es posible. Y como cualquier lenguaje, lleva práctica, lleva aflojar el instrumento con el que se trabaja, que en este caso es el cuerpo, y es una cuestión de técnica y de herramientas que hay que ir conociendo, pero el proceso de aprendizaje en sí no tiene por qué ser difícil. Lo que es Ujú. necesario es tomárselo con cierta consistencia, con cierta perseverancia y con mucha paciencia y mucho amor, mucha compasión con uno mismo, ¿no? No querer saltarse etapas y hacer todo de golpe, sino darse los espacios y darse los tiempos para que el lenguaje solito vaya integrándose con el cuerpo y con los otros y que nos podamos mover juntos. Y siempre hay una mano amiga o varias manos amigas que son las de los músicos y las orquestas que nos acompañan, que son las que nos facilitan esta cuestión cadenciosa de que el cuerpo se deje llevar por un sonido
También esto es muy natural y muy vinculado a lo primitivo y a lo más, a los estados más primitivos del ser humano. Entonces, si uno se deja envolver por esa naturalidad de la música y del andar al ritmo de una música, todo se transforma más fácil y si uno se deja llevar por el ambiente que lo rodea, por la alegría del baile, entonces se transforma ya no en un obstáculo, sino en un hermoso desafío. Un desafío de estos que uno quiere que llegue el día de clase o el día de ir a la milonga para poder encontrarse con eso, ¿no? O sea, son dos cosas, una es la clase y la otra es la milonga. La milonga es el examen. Dirá. Bueno, pero uno puede rendir examen ¿cómo va? ¿Nervioso o va No. distendido? Mira, todos vamos por primera vez a una milonga con un cierto grado de expectativa, que es el que se crea como el primer día de clases, ¿no? Como cuando estás poniéndote el primer guardapolvo para ir a primer grado y decís, ¿qué es esto nuevo? ¿Qué es este mundo con el que me voy a encontrar en un montón de gente que no conozco y en algo que todos saben hacer y yo no? Esa es la reacción instintiva de cualquiera que pisa una milonga por primera vez, cuando en realidad, cuando uno va a una milonga, va a un espacio social de encuentro en el que si perseveras un ratito, enseguida sos parte, enseguida te absorbe la milonga, enseguida te adopta la milonga. Te da la bienvenida y te abraza también el contexto del espacio en el que estás. De modo tal que yo diría, no es para ir nervioso, sí es para ir alegre, ¿no? El tango tiene una cosa que para mí vale un montón en esto de que sea una cultura folclórica, que es en realidad la cultura folclórica de la ciudad de Buenos Aires. Entre todas las danzas folclóricas y ritmos que tiene nuestro país, el tango es el que representa a la ciudad de Buenos Aires. Y en esta cuestión folclórica lo que tiene, decía, es la naturalidad con la que todo se va dando, ¿no? Entonces uno llega con mucha expectativa, pero rápidamente se siente parte de algo que lo antecede a uno mismo. Y yo diría que esa expectativa rápidamente se transforma en alegría y en sonrisa y en descubrimiento y en pertenencia, que es en definitiva lo que buscamos. Claro, supongo que las primeras milongas se bailarán entre los compañeros de clase. Es una buena estrategia, Es es una una muy buena estrategia. En la escuela hacemos mucho eso de juntarnos entre los compañeros de clase y bueno, con mi compañero Andrés, con quien trabajamos juntos, con Andrés Esquía, fomentamos mucho estos espacios donde los alumnos, a veces guiados por nosotros, a veces ya solitos por motu propio, vayan juntos a conocer espacios de milonga. Buenos Aires está minado de espacios de milonga en todo momento, cualquier día de la semana, para empezar a encontrarse y ser parte. Y sí, si vas en un grupo que te contiene, claramente es más fácil ese primer ingreso que llegar solo, como ser el nuevo de la escuela, ¿no? El nuevo del grado. Pero una vez que ya tenés un grupito de pertenencia que te empuja a salir y con el que te sentís cómodo, todo se transforma en más. Es maravilloso la cantidad de milongas que hay en Buenos Aires. Increíble. Que van de lunes a domingo, Uh-huh. O sea, no se descansa ni un día, y de horarios insólitos. Insólitos. Es decir, no es solamente de noche. Y déjame que te supere la apuesta, ¿no? Que te doble la apuesta con esto. Yo te diría que sí, en Buenos Aires es apabullante la cantidad de espacios que hay para bailar tango, pero no solamente en Buenos Aires. No. En los lugares más remotos del mundo también hay una milonga. Ajá, sí, después sí vamos a hablar. Vamos a llegar a eso también. Hemos logrado plantar bandera, como decimos nosotros, con un pedacito de nuestra cultura realmente en todo el mundo. Y sin duda somos el corazón de eso, somos la esencia, somos la cuna, somos junto con los hermanos orientales, que si no se nos van a enojar. Sí, o sea, el Río Platense. Río Platense es el tango, pero claramente ha tenido su desarrollo mayor aquí en Buenos Aires. Pero sí, es absolutamente innumerable la cantidad de milongas que hay en la ciudad. Milongas, cuento para los que no saben, son los espacios en los que nos reunimos a bailar tango los que somos tangueros. Y esto ocurre en Buenos Aires desde las 2 de la tarde, te diría, hasta las 6 de la mañana, de lunes a lunes, con distintos lugares, distintos horarios. Acá a 2 cuadras, sin ir más lejos, acá a 2 cuadras de la radio hay milongas. Y en toda la ciudad, sí. Sí, aparte en un mismo espacio pueden convivir varias milongas
en distintos horarios o distintos Sí, días. sí, claro, hay casas, salones que están exclusivamente dedicados a lo que es el desarrollo del baile de tango y abren desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana y hay 2 eventos que se organizan por día en el mismo espacio, sí, 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 claro. Sí. ¿Y qué público va, digamos, a la milonga? ¿Joven, viejos, grandes, nostálgicos del tango, nueva ola? ¿Cómo es? En el tango hay todo, vas a encontrar todo. Em, Hasta hace algunos años estaba muy asociado a la generación de los años 40, de los años La 50. edad de oro del tango. Sí, a la generación que creció durante la edad de oro de la música de tango. Y que ellos eran los que hacían, porque eran adolescentes o jóvenes adultos en ese momento, hacían estos espacios posibles y siguieron manteniéndolos como parte de su actividad social, ¿no? Entonces se seguía bailando en los clubes de barrio, se seguía bailando en espacios donde la gente iba creciendo y el tango iba acompañándolos en su crecimiento y así sus hijos, etcétera. De un tiempo a esta parte, por suerte, esto se abrió muchísimo y hoy por hoy yo te diría que es muy difícil calcular qué hay más, si gente que supera los 7 décadas o gente que apenas está llegando a las 3 décadas. El tango es muy abarcativo y para mí ahí reside una de las riquezas más especiales que tiene como movimiento social el tango, que es la capacidad de unir generaciones. Eh, Unir al abuelo con el nieto, unir al padre con el hijo, unir al hermano con el cuñado y así, porque atraviesa generaciones porque es cultura y es una cultura que como cultura popular crece con el pueblo. Entonces, Eso te iba a preguntar, así como vos decís, atraviesa generaciones, ujú, ¿atraviesa clases sociales? Sí, ¿no? sin duda, atraviesa clases sociales y atraviesa también, ya no pensándolo como clases sociales, sino como estratos, te diría, hasta de formación intelectual. Vos tenés en la milonga aquella frase de la Biblia junto al calefón, la famosa frase de Discépolo. mezclados con Stravinsky, va Don Bosco y la Señorita. Miñón, ¿sí? Así es la milonga. En la Ujú. milonga nos encontramos todos. Allá en el horno se vamos a encontrar, Encontrar. decía Discépolo. Discépolo, sí. Y en la milonga tiene eso, tiene la capacidad de que vos veas a una persona, una señora de 80 años bailando con un joven de 35 y la señora fue toda su vida ama de casa, el joven de 35 es estudiante de ingeniería y minutos después ese joven de 35 está bailando con una mujer que es psicóloga de 50 y algo y así, ¿verdad? Yo sé que no se hablan de las cuerpas, como se dice ahora, pero he notado en las milongas cuando he ido que por ahí baila una mujer muy alta con alguien muy bajito o una mujer muy flaquita con un gordito. Sí, O sí. sea, no hay como en otros lugares donde, bueno, se sacan a bailar los más parejos, ¿no? Es decir, me parece que va más mezclado. Va muy mezclado y yo creo que lo que define eso es que la gente que va a bailar tango va con el profundo deseo de bailar, Ujú. más allá de lo que después, y uno se puede meter como se dicen en otros idiomas, a hablar sobre el elefante en la habitación, ¿no? Los problemas o los temas un poco más escabrosos de los encuentros humanos, pero en principio la gente que va a bailar tango va a eso, va a bailar tango. Entonces, en ese deseo de estar en la pista, de vivir esa experiencia que te trasciende cuando estás ahí, de estar conectado con otro y mágicamente aparecen los movimientos y los cruces y eso que te enseñaron en clase de golpe te salió y el otro te lo entendió y así, trasciende los cuerpos, o como se diga ahora, ¿no? Les cuerpes. Trasciende eso, lo que da es el deseo hermoso de moverse con esa música y moverse con otra persona al son de esa música, al tiempo de esa música. De modo tal que eso sí hace que prevalezca en todo caso las ganas de bailar con esa persona que vos viste que te gustó lo que hacía en la pista y el te gustó lo que hacía en la pista es muy subjetivo. Te Ujú. puede haber gustado Claro. cómo interpreta la música, te puede haber gustado cómo abraza, te puede haber gustado su tranquilidad, su expresión, su sonrisa o no. Em,
pero te atrae eso de la persona para bailar, no necesariamente la forma física, no está tan asociado con la edad tampoco. Sí, Ahora es muy variado, es ¿no? muy variado, es muy variado. Y sí es cierto, por supuesto, también hay que ser realista, que hay, te diría, como pequeños clústeres, ¿no? Pequeños grupos que se van autoconvocando según determinados intereses o características comunes. Entonces, sí hay todo un circuito de milongas donde vas a ver generaciones más jóvenes, todo otro circuito de milongas donde vas a ver a las generaciones más grandes. Generalmente esos son los que están por la tarde, porque hay gente que Claro, por ahí no sale tanto de noche, el claro. joven sale hasta las 4 de la Sí, mañana y o en lugar de ir gente al que ya boliche va a la milonga. no va a trabajar, hay gente que va después Exacto, de trabajar, obviamente. exacto. Entonces, eso también configura un poco cómo se va construyendo el espacio social de la milonga y el tango, y cada lugar tiene sus características. Pero en algún lado todo el mundo se nuclea, entonces, Yo lo que sí. he notado que no es discriminadora, por lo menos una tanda te bailan. Sí, sí, porque también tiene, creo que eso es algo que todos aprendemos desde muy pronto. Todos empezamos algún día. Nadie nace Sabiendo. sabiendo bailar tango. El tango es una danza que requiere estudio, no es una danza. Hay montones de bailes sociales donde uno dice, bueno, la Sí, zambullo un más o poquito, me menos. muevo. El tango no permite eso, sobre todo por lo que tiene que ver con el manejo del espacio y porque estás con otra persona en tal proximidad que si no tenés una mínima idea de cómo moverte con ese otro, lo vas a lastimar, digamos, o lo vas a incomodar. Pero lo que todos sabemos es que nadie nació sabiendo, todos fuimos alguna vez a la milonga por primera vez, todos tuvimos ese momento de nervios y de temblor en las piernas cuando salimos a la pista y atravesamos eso y encontramos un mundo maravilloso. Entonces, cuando estás en la milonga, ya con más experiencia, y ves a ese que llega, que está en esa situación, inevitablemente vas a decir, yo también estuve ahí y lo vas a Ajá. ayudar. Y lo que tiene por lo general el tango es que siempre quiere más gente, ¿no? No expulsa, Insaciable, sino es incorpora. insaciable en esto de querer sumar y sumar y sumar y sumar, de modo tal que siempre se trata de darle la bienvenida al que recién llega y alentarlo a que siga, ¿no? Alentarlo a que se quede y que progrese O en sea, esa no es situación. discriminador, sino que es inclusivo Es el tango. inclusivo, es sumamente inclusivo Inclusivo. y de hecho hay montones de propuestas que se hacen en el mundo del tango que tienen que ver con la inclusión, Sí, hay exactamente. milongas solidarias, Hay inclusive. milongas solidarias, hay gente que ha hecho trabajos durante muchos, muchos años, de los que me ha tocado en su momento participar y ha sido hermoso. El amigo Hugo Maffi, por ejemplo, organizó durante muchos años un espacio que era la Milonga Solidaria, desde la que se hicieron obras fantásticas de construir escuelas rurales, qué sé yo, llevar alimentos al impenetrable Comedores, chaqueño, claro. y cosas por el estilo. Bueno, todo esto sigue ocurriendo, sigue habiendo este tipo de propuestas y también hay propuestas donde hablo de inclusión, por ejemplo, que hay tango donde milongas donde se da la bienvenida a aquel que venga en una silla de ruedas, He digamos, visto, cosas, he visto sí, gente que concurre que es no vidente, sí, ponen un cartel para sí, avisar, pero que sí. después la sacan a Sí, bailar. sí, 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 sí. Tenemos un caso de una querida milonguera Ujú. que hace eso, que va a las milongas, ella pone su cartelito que explica que la tienen que venir a buscar Claro, a claro, a que la no ve mesa el para bailar con cabezazo, ella, digamos. no el cabeceo. Pero bueno, es una mujer que no se sienta nunca, está todo el Claro, tiempo en la pista bailando y esto habla también de lo que es la solidaridad de cuerpo que va teniendo la milonga, ¿no? O sea, todo el mundo va y contribuye con que ella esté también en la pista, que no se quede afuera. Así que sí, es un espacio muy inclusivo, sí, sí. ahora te voy a hacer una pregunta difícil. Wow, venga. ¿Por qué? Yo voy a ver algunas milongas, ¿por qué cuando bailan la tanda de tango salen todos? Cuando viene la tanda de milonga, la mitad, o menos de la mitad. ¿Por qué es eso? Claro, ¿qué pasa con la milonga? ¿Qué Bueno, pasa con la milonga? le contamos un poquito a la gente la diferencia entre una Ahí y otra, a está. pesar de que somos todos porteños y seguro que algo de eso ya sabemos, pero por las dudas. El tango es una danza más, es una música, un género musical más de adagio, de lentitud, de movimiento pausado. El tango en sí como baile habilita la pausa. La pausa permite relajar el cuerpo, la pausa permite repensar qué es lo que se va a hacer después, permite frenar, permite decidir con más calma sobre algo que se va haciendo en el andar, porque es un baile
tanto el tango como la milonga o el vals criollo, que son la familia que bailamos en estos espacios, es todo de improvisación. Dentro de ciertas reglas de juego, todo es improvisado. Y esta lentitud que nos habilita el tango, este momento de pausa, permite que uno diga, "Ay, me perdí, bueno, paro, freno un poquito, puedo volver a empezar". Hay algo más de calma. Ujú. La milonga, como es más, tiene un ritmo un poco más acelerado, tiene un ritmo Sí. esencialmente de 2x4, y invita a un movimiento constante. Ese movimiento constante, cuando uno todavía no tiene el cuerpo acostumbrado del todo a ella, se transforma en un poco caótico, porque son dos cuerpos que están queriendo moverse constantemente. Entonces, cuando eso todavía no está organizado, se transforma en más desafiante, sobre todo para el que lleva, para el, Decímelo te a mí. dice el líder. Te habrás encontrado con esa, con ese desafío. Porque el líder, se le dice líder al que lleva, antes era varón mujer, hoy ya eso no se usa más. Sí, porque Hoy, bailan muchas hoy veces las claro, las mujeres, parejas, no importa o entre el- hombres sí, sí, también. sí, sí, la asignación de roles, digamos, está muy, muy cuestionada. Em, entonces el líder tiene que dominar el movimiento en muy poco tiempo, porque se le viene el próximo enseguida, y eso es un desafío que si no está muy seguro de con quién se está encontrando para bailar, lo tira un poquito a decir, no, yo esto todavía no me Esto. animo. Por otro lado, hay una característica curiosa, que es que es muy difícil encontrar una mujer que, aunque recién esté comenzando, no se relaje y se suelte más cuando llega al ritmo de milonga. Ajá. Hay algo en el movimiento ágil de la milonga que a la mujer la trae enseguida. Claro, lo que pasa es que la trae enseguida y se quiere mover todo el Claro. tiempo, y después la otra persona que quiere ensamblar eso para poder decidir hacia dónde ir se encuentra con un problemita y bueno, se le hace un poquito más Más complicado complicado. hasta que el cuerpo se familiariza con el movimiento. Es eso. Bueno, vamos a salir ahora. A Yelén podríamos pasar el video que nos mandó María ¿Cómo no? para así después. Ahí vamos.
Bueno, Bueno, ahí estábamos. ahí vi algunos que era lo primero que me dijeron cuando tomé una clase, no mires al piso. No, mira, eso es regla número 1 de cualquier danza, ¿no? De no mirar al piso. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pasa. vamos ahora, dentro de poco, te vas a Estados Unidos. Dentro de poco me voy, sí, en unos días nomás me voy. Ahí en el video había algunas imágenes tomadas de algunas clases que he dado en algún momento ya. Sí, me voy de viaje. Yo es algo que hago bastante seguido desde hace muchos, muchos años. Viajo 2 veces por año a Estados Unidos o a otros lugares, pero sobre todo allá, a llevar esto, ¿no? A llevar con la bandera del tango por el mundo, a enseñar, a transmitir, a contarles mucho de lo que hacemos en la escuela, que volviendo un poco a eso, quería comentar también que el concepto de la escuela tiene que ver con transmitir no solamente el baile, sino la cultura del tango. La cultura Ujú. del tango desde lo que es la poética, desde lo que son las letras, bueno, por supuesto la poética, las letras, lo que es la música, la historia de la evolución de la música, el vínculo que tiene la música y la poética de tango con lo nuestro, con la ciudad de Buenos Aires, con los íconos, con los íconos desde arquitectónicos hasta Vos artísticos, ¿no? haces eso, ¿no? Haces cuando vienen contingentes de afuera, Sí, los también. llevas a distintos lugares y hablas de la... También, porque en esta cosa medio curiosa que tengo sobre la cultura, sobre todo la nuestra, y nuestra historia, bueno, desde mi antigua profesión de politóloga hasta mi más reciente profesión de historiadora de la ciudad de Buenos Aires, he unido todo esto a través del tango, ¿no? El canal que me lleva a hablar de la Argentina es el movimiento cultural del tango. Entonces, a partir de ahí sí, es una de las cosas que disfruto mucho hacer, que es mostrar a otros un poco qué es lo que quiere decir todo esto de bailar tango, ¿no? Y qué es lo que esconde el movimiento y qué es lo que esconde el sonido, qué es lo que esconde un bandoneón, qué es lo que esconde una poesía o una frase de Mansi dicha por ahí, o algún dicho nuestro cotidiano que está, aunque no lo sepamos, metido en la raíz del tango. Eh, Qué sé yo, hay montones de frases populares que vienen de ahí. Bueno, Eh, hay un montón de tangos que se hicieron de grandes poetas, de Ujú. Borges inclusive, la milonga de Jacinto Jacinto Chiclana. Chiclana, Ujú, el Tata Cedrón que musicalizó los poemas de Raúl González Tuñón. ujú. Eh, bueno, ni hablar Homero Mansi o Claro que sí. Homero Espósito, Cátulo Castillo, digamos, hay Enrique una Cadícamo. infinidad de Sí, sí. poetas que maravillosos, ¿no? De una gran Maravilloso. literatura. Maravillosos, maravillosos, también representantes de una época en la que lo intelectual primaba, sobre todo desde lo contemplativo, ¿no? Desde la capacidad que tenía en aquellos años, estamos hablando desde el 1917, diríamos que es el momento de inicio en la línea de tiempo de lo que nosotros llamamos el tango canción a través Ujú. de Mi Noche Triste, el famoso Mi Noche Triste Claro, de porque el Pascual tango Contursi. empezó no cantado. No, el tango empezó cantado. Ah, empezó cantado. Empezó cantado, pero empezó cantado con letras que eran la picaresca del tango. Ah, cierto. Con letras que eran bastante, que hoy en algunos casos estarían canceladas, te diría. O en la mayoría de los casos estarían canceladas, donde había muchísimo sentido del humor y sobre todo muchísimo sentido del humor desde el erotismo. Ujú. Em, lo que pasó después fue que hubo alguna transformación que se volcó hacia lo que fue la poesía, o expresar casi te diría lo mismo, que en definitiva seguían siendo historias de seres humanos que se encontraban, pero en lugar de con picardía o con un humor, con humor verde, a través de la belleza. Y la figura que en ese sentido marcó un hito, a pesar de que no escribió tangos, marcó un hito para lo que fue el desarrollo de la poética de después, fue Evaristo Carriego, Ah, claro. con su capacidad de describir con belleza lo que otros describían con cierta vulgaridad, ¿verdad? Ujú. A partir de ahí aparece todo un movimiento poético en el que se inscribe Pascual Contursi, que es el creador de Mi Noche Triste, y ese pasa a ser, en lo que son los registros históricos, el primer tango canción, el famoso Percanta que me Ah, amuraste en en lo mejor de mi vida. vida. Em,
Entonces, lo que hacemos también con la escuela tiene que ver con explicar todo esto y no solamente mostrar un baile desnudo de todo lo que lo envuelve. Porque el tango no es nada más que baile, no es nada más que poesía, no es nada más que música, es todo eso. Y es todo eso en un lugar, que es esta ciudad. Hace unos días un alumno me compartía, un alumno que es milonguero de toda la vida, me compartía algo que un gran maestro que fue Mayoral, de la pareja Mayoral y Elsa María, ya fallecidos ambos, le comentó en alguna clase, ¿no? Y le decía, vos no te preocupes, negro, por el paso, vos preocupate porque atrás tuyo se ve el obelisco. Y me pareció una perla, una belleza de lo que es la identidad del tango y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esas son las cosas que en la escuela nos gusta tratar de unir, de explicar que el tango no es nada más que ir a la milonga, ponerte un lindo par de zapatos y salir a bailar y que se te vea bien, sino que puedas llevar en ese momento en el que se te ve bien, luciendo tu par de zapatos, puedas llevar algo de tu identidad cultural, sea aquí o en cualquier lugar del mundo. Y si logramos, con mensajes que vamos varios de nosotros maestros compartiendo por el mundo, que esto trascienda a la ciudad de Buenos Aires, bueno, más aún, ¿no? Claro. Más aún porque eso nos vuelve... Nos muestra desde lo más lindo que tenemos los argentinos, que es esta cosa de incluir, ahora que se habla tanto de que el argentino, qué sé yo, tantas cosas se dijeron durante el Mundial sobre, Sí, sobre, bueno, sobre, por ahí sobre nosotros, ¿no? yo estaba pensando, después se me fue, que así como existió una década de oro del tango de los años 40, Ujú. 50, después decayó porque vino toda una música muy extranjera y todo lo Sí, demás, y claro. parecía que se perdía en los años 60, 70, Ujú. parecía que se perdía, y ahora hubo un resurgimiento, y ahora por ahí con las Malvinas son Argentina, por ahí existe otro resurgimiento más nacional del tango. Mira, yo creo que Argentina, por una cosa o por la otra, en estos últimos años ha estado muy en el candelero mundial. Y creo que se habla de estas cosas, creo que realmente se habla de estas cosas. Y es muy fácil que en el exterior se asocien imágenes. Somos, los seres humanos somos muy visuales y creamos estas asociaciones inmediatas entre lo que vemos y lo que el cerebro recuerda. Y si alguien lo ve a Messi, inmediatamente lo va a asociar con Argentina. Y si alguien ve un poncho, lo va a asociar con un gaucho argentino Tango y también. sí. Ve una vaca y la va a asociar con la carne argentina. Y ve una pareja en esta posición y te va a decir tango de Argentina. No se discute eso. Son las cosas que nos hacen conocidos, por suerte, de buena manera. O el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Son como los grandes íconos que nos van haciendo internacionalmente valiosos, ¿no? Nos agregan valor, es esto. Y bueno, esa es un poco la misión que llevo cuando ando de viaje por ahí. Lleva. Sí. Existió también un tango político, ¿no? O Sí, canciones de claro. tango político. Claro que sí, Los siempre. anarquistas, sobre todo, en una época habían Mirá, al pie de la Santa Cruz. al pie de la Santa Cruz, sí, bueno, te diría que la política atravesó al tango desde el comienzo. Vos hablas de los anarquistas, los primeros anarquistas que llegaron inmigrantes a la Argentina fue alrededor de 1880, ahí estaban mis bisabuelos, por ejemplo, ¿no? Me enteré hace poco. Y te diría que ya ahí había un tango incipiente que tenía que ver con la inmigración, con todo esto del expresar el desarraigo. Y después, sin ir más lejos, si uno se pone a escuchar Milonga del 900, por ejemplo, que es de Mansi la letra. Bueno, Mansi era, bueno, Forja, claro. claramente, pero, por ejemplo, Milonga del 900 tiene una frase que no se canta en la versión que escuchamos cuando vamos a bailar, pero que está en el poema, que dice, soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Claro. Entonces, siempre estuvo, bueno, está la milonga de la descamisada, qué sé yo, hay montones de expresiones culturales que tienen que ver con el tango. Incluso antes de eso tenés los mazorqueros de Montserrat, o sea, están de fiesta en la calle Larga los mazorqueros de Montserrat, hablando del periodo del rosismo. Claro que sí. Claro Bueno, que y sí. hubo cantantes de tango prohibidos, Hugo del Carril, Nelly Bueno, Omar, seguro, ¿no? seguro. Hubo varios. Sí.
O sea, siempre hubo un sentido, bueno, el tango es una expresión popular muy, muy Muy fuerte, fuerte, muy fuerte, es una expresión popular muy fuerte. La poesía de tango nunca, bueno, también podríamos decir uno de los tal vez más, más verborrágicos en su época era Discépolo, Ujú. con Mordisquito Bueno, claro, Cambalache, claro, 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 o Tormenta. Son todos temas que tienen un contenido fuerte a nivel político, una queja o por lo menos una, como se dice hoy, visibilización de realidades, ¿no? Y el tango mostraba mucho, mucho de eso, sí, claro que sí. Bueno, volviendo a tu gira, ¿no? Que Ok, nos fuimos. nos fuimos, sí. Bueno, decime, ¿dónde vas a estar ahora en Estados Ya, Unidos? me voy ahora dentro de poquitos días y voy a andar por 5 o 6 estados, empezando por California, Nuevo México, el estado de Washington, Oregon, Oklahoma. Voy a andar por ahí por donde hubo la selección. Eh, Massachusetts, Vermont, Ohio, varios lugares de eso, sí. ¿Y cuál es el fenómeno del tango en Estados Unidos? ¿Es público latino o No, no? no. Hay público latino, por supuesto, porque hay mucho habitante latino, y sobre todo en las partes más sureñas de los Ujú, Estados Unidos, en California o en Miami, en este tipo de lugares. Claramente, donde hay población latina, el tango es una actividad social, es un hobby, ¿verdad? Para la gente que decide participar de ello. Hay gente que le gusta bailar y va buscando a ver dónde me identifico más. En un día se encuentran con una clase de tango y allí aparecen, ¿no? Y no importa de dónde vengan, pero no lo definiría como un fenómeno exclusivamente latino. Al contrario, diría que está menos habitado por latinos que por ujú. americanos o gentes de otro lugar del mundo, ¿verdad? Em, Tiene el atractivo para ellos sobre todo el atractivo de la capacidad de aproximarse. Yo creo Ujú. que eso es lo primero que los sorprende, porque son culturas donde la distancia corporal, Claro, física, el espacio el propio. rock tiene poco Claro, claro, contacto claro. físico. Sí, hay un respeto muy profundo por lo que ellos consideran su espacio personal. Entonces hay como Ujú. una cierta distancia de X cantidad de centímetros, te diría, que no se acercan, salvo en los casos, bueno, por supuesto en las familias y demás. Pero es muy difícil trascender eso. Y en el tango se encuentran con el desafío de llegar ahí, ¿no? Y es un desafío que para el que decide aceptarlo, se transforma en un cambio de mentalidad, un cambio de manera de vincularse, un cambio de, mm, te diría, de relacionarse con ellos mismos, más allá de relacionarse con los demás, de relacionarse con sus propios cuerpos. Entonces, ahí encuentran algo que es sorprendente, maravilloso, y es muy común encontrarte con gente que cuando recién está empezando a bailar le cuesta acercarse, entonces trabajás a cierta distancia, lo vas acostumbrando de a poquito y hay un momento donde eso desaparece, se encuentran en un abrazo con alguien y después son los primeros que llegás a un lugar y te abrazan y se quedan ahí con vos y no te sueltan porque descubren algo que les era hasta ese momento, no diría prohibido, pero sí desconocido. Y bueno, en eso se fascinan con el tango, estudian muchísimo, lo toman con mucho compromiso y yo siempre valoro y me enorgullezco de encontrarme con lugares del mundo donde por ahí viajan 1 hora y media o 2 horas en una ruta bajo la lluvia, la nieve, el calor o la circunstancia que sea para llegar a un espacio para bailar 1 hora o 2 en una clase y volver a manejar 2 horas de vuelta a su casa. Digamos, hacen esfuerzos muy grandes para poder comprometerse con esto y realmente estudiarlo. Entonces eso para mí tiene un valor hermoso y me honra, digamos, Vos cuando vas ahora prácticamente en el otoño de en el ellos, otoño de ellos, en sí, el claro, otoño de claro, ellos. claro, O sí, sí, sí. sea, todavía es un poco más agradable. Sí, 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 pero ellos bailan todo el año, Ah, en cualquier circunstancia donde hay, y te diría que hay eventos importantísimos, en festivales y, bueno, competencias de las que me ha tocado en alguna oportunidad ser jurado el año pasado. Pero eso, digo, eventos donde hay 500, 600, 700 personas que han viajado de cualquier otro lugar de Estados Unidos o incluso de Europa para participar de esos fines de semana donde la gente se encierra a bailar tango. eso te iba a preguntar. Vos fuiste jurado el año Sí. pasado del Mundial de Tango.
Fui jurado el año pasado del Mundial de Tango que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, comienza ahora dentro de unos días. Tiene subsedes Ujú. en distintos lugares del mundo, incluso en distintas ciudades del interior de la Argentina, cuyas competencias califican para las instancias superiores de lo que es el Mundial Oficial de Tango de Buenos Aires. Bueno, a mí me tocó el año pasado ser jurado del mundial, de la competencia oficial de Estados Unidos que califica para el Mundial de Tango en Buenos Aires, exactamente. Y al Mundial de Tango viene gente de todo el mundo. De todo el mundo. Te vas a encontrar de Kazajstán, de Kazajstán, Chipre, sí, de... sí. Sí. Es increíble. Es increíble. Increíble. Y hay parejas que bailan muy bien. Sí, claro que sí. Bailan muy bien, Sí, no sí. solamente... Leía hace unos días un libro con el que me encontré hace poco, que estoy disfrutando muchísimo, un libro de un estudioso de todo esto y de la historia del baile, que es Sergio Pujol, un libro que se llama Las edades del tango. Ujú. Y leía en su libro que estaba él comentando sobre lo que fue toda la época esta de la que te hablaba antes, de la moda del tango, la tangomanía, se le llamaba en París en los años 12, 15, 20, previo a la, digamos, en realidad antes, porque fue previo a la Primera Guerra Mundial. Y él decía, hermosamente, el baile de tango es demasiado hermoso para que sea un secreto guardado por los argentinos. Me Claro, pareció bellísima sí, claro, la claro. imagen. Sí, Y sí, es así. sí. Y es así. Muy poética Sí, 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 la sí, frase. sí. Sí, me encantó, me la guardé esa. Claro. Esa y la del obelisco que decía Mayoral me las guardo. Y bueno, y ahora volviendo a la gira, casi 2 meses vas a estar. Sí, 2 meses. Yo voy a estar viajando 2 meses, llevando un poco la bandera del tango y de la Escuela del Abrazo por allí. Y aquí queda Andrés Esquía, mi compañero, con las clases ¿Y, en y allá Buenos solo Aires. clases o alguna exhibición también? A veces ocurre que te juntás con algún colega que anda por allá para hacer alguna exhibición. A veces ocurre que me toca pasar música en eventos, me toca ser DJ en eventos. Y también ocurre que me toca dar charlas, un poco contando estas historias y estos cuentos que venimos Vos a compartir. tenías armado me acuerdo yo lo hice por lo menos en pandemia, toda una charla sobre la historia del tango y las Sí, en los distintas... tiempos de pandemia donde todos buscamos cosas con las que entretenernos en esas eternas horas de aislamiento, eh, le di forma a algo que llamé en ese momento Estudios de Música y Poesía, y que fueron 1 año y medio de todos los sábados nos encontrábamos, y ahí estaba Eduardo también, nos encontrábamos a conversar de historia y de poesía y de música y de cantantes y de autores y demás, Y orquestas. y de orquestas. Y a este material que me llevó 1 año y medio de desarrollo durante la pandemia, ahora lo estoy transformando paulatinamente en un podcast que se Ujú. llama Tango, Estudios de Música y Poesía. Los invito a todos a que se suscriban ahí en YouTube o en Spotify al podcast, donde este material está ahora presentado ya de una forma un poco más condensada de lo que eran aquellas charlas de Zoom de la pandemia, que sí tienen que ver con dar a conocer más lo que hay más allá del baile. Bueno, a ver, para los que quieran empezar a aprender tango, Sí. ¿dónde se anotan? ¿Cómo se anotan? ¿Qué lugares estás dando en Buenos Aires? Ya sé que ahora al regreso de tu gira que dejás tus ayudantes a las clases, pero ¿en qué lugares estás dando? Sí, ahora ¿Y cómo hacen para en la anotarse? escuela somos dos. La escuela, digamos, es un proyecto que comencé yo sola y hace 2 años se incorporó mi compañero, mi coequiper, mano derecha total, que es Andrés Esquía, un fenomenal profesor, De tango, muy buen bailarín y bailarín muy buen profesor, un tipo que sabe de movimiento, sabe de cuerpo y sabe enseñar. y Sí. sabe enseñar realmente. Es un placer trabajar con él. Y bueno, él queda aquí con las clases, que son tanto de él como mías. Y bueno, estamos los días lunes en el Espacio Paradigmas en Charcas 3088. Los días jueves tenemos una propuesta nueva que es en el Club Francés, en Rodríguez Peña 1832. Debe ser muy lindo bailar o aprender a bailar tango en el club En el Club francés. Francés, sí. Y después los viernes estamos en el estudio de Parc, que está en Anchorena 1783.
todo por la zona de Recoleta, y la información es, bueno, nadie se va a acordar de esto así nomás, pero no pueden encontrar toda la información en el @Escuela del Abrazo en Instagram. Ahí la vamos a poner, Vamos a poner ahí. Escuela del Abrazo Instagram. En Instagram o en Facebook, Tango María Olivera, y si no, en la página web que es escueladelabrazo.com. Ahí tienen toda la información y se pueden contactar y preguntarnos y les contamos todos y los orientamos para ver cuál es el espacio donde más cómodos se pueden sentir, aquellos que se quieran acercar. Bueno, y ¿hay mensajes? Bueno, tenemos a ver, mensajes. vamos. Ahí, a ver, buenas noches, excelente, Reina tiene como invitada excelente. Vico, Farol Tanguero, ese es un gran entrevistador de tango también, Farol Tanguero. Después está Ignacio, ¿no? Hugo Belocchi. Ignacio. Hugo Belocchi. Belocchi. Gracias, yo no leo muy bien. Gracias, María, por la Escuela del Abrazo. Hugo es un número 1 de la escuela, un gran alumno, excombatiente de Malvinas. Después está muy querido. Ailenita, ¿no? Alenita, muy interesante la charla. Ivonne Brander, otra fenómena regular de la escuela, Divina María. Bueno, ahí me elogia, me da vergüenza decir esas cosas. Bueno, Néstor Rodríguez. Néstor Rodríguez. ¿Hay más? Hay más. Ah, tenemos un montón de comentarios. Sí. Tamara de Marco. Tamara de Marco es organizadora de tango en Minneapolis, en Estados Unidos. Tiene una organización que se llama Tango Bataclan. Y bueno, trabajamos siempre allí haciendo cosas muy lindas con las chicas de Bataclan. María viene todos los años a Minneapolis y de a poco va... Marcelo Olivera. Marcelo Olivera. No sé bailar. Tango menos. ¿Puedo llegar a bailar algo en una milonga? Y Marce, primo. Sí. Bien, Sí. podés venir, claro que sí, pero vas a ver que cuando vengas a la milonga y te metas en la pista, lo primero que vas a querer hacer al día siguiente es venir a una clase en la Escuela del Abrazo. Bien, Después viene bueno, no sé. Ahí estamos repitiendo, creo que Sí. estamos repitiendo. Fabián Schultz, maestra de maestras. Fabián Schultz Fabián, sí. es un gran alumno de la escuela también, que recién acaba de publicar un libro que se llama Pequeños Escritos Tangueros. Lo pueden encontrar ahí también en Amazon y descargarlo o comprárselo él directamente. Hay una cosa muy interesante que se da en la escuela. No sé si estoy comiéndome el tiempo o creo que estamos... Tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Hay algo muy interesante que se va dando en la escuela, que es que a partir de estos encuentros que se crean, todos van apareciendo con su lado artístico. Al tiempo de estar bailando, muchos de los alumnos empiezan a mostrar que el tango no solamente los lleva a bailar, sino que los lleva a descubrir otros costados de sus propios desarrollos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el libro de Fabián, tenemos una compañera que es Carla Campos, que es una excelente cantante y que también ha hecho unas hermosas propuestas de conciertos y demás con repertorios tangueros, bueno, y así. Y vos también sos actriz, porque Soy actriz, sí. trabajaste en un par de obras, por lo menos un un par par de de obras te vi yo, así que... Sí, trabajé, bueno, soy discípula de Carlos Evaristo, y bueno, un gran director, y bueno, con él he trabajado muchos años y me ha encantado, y sí, me ha puesto, curiosamente, no sé por qué será, pero me ha puesto a hacer obras de teatro donde empiezo ahí arriba de una silla cantando el tango 1, con unas comedias muy lindas, así que sí, cosas lindas. Sin tramoya, te vamos a regalar un libro, que yo creo que lo tenés, pero no importa. Pero tenemos que hacer la propaganda. La propaganda del libro, claro, por supuesto. De un libro que, como si fuera poco tanguero, se llama Veredas que yo pisé. Exactamente. ¿Sí? Malevos que ya no son. Tinta Roja. Tinta Roja, de Eduardo Pachal. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, y nos vamos a despedir con la comparsita, porque para los que no van a la milonga, siempre la milonga termina ¿con qué? Con la comparsita. Muchas gracias, María. Gracias. Buena suerte, mucha suerte en la gira. Y bueno, y por ahí a la vuelta nos vemos. A la vuelta nos veremos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el próximo lunes, Sin Tramoya, y nos vamos con la comparsita
ejecutada por el maestro D'Arienzo. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. La única que me hace feliz cuando nadie te mira. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Aquí